Buenos días, bienvenida y bienvenido al nuevo episodio de Demasiado Sensibles. Esto es nuestro episodio número 4. Mi nombre es Raquel y estaré cada martes conversando de la supuesta extrema sensibilidad de las mujeres para que descubramos si es simplemente sensibilidad o hay algo más de fondo. Este podcast llega a ti gracias a todas las personas que nos apoyan y a Dios, que es el que nos permite poder hablar cada día. Gracias por acompañarme cada semana. Saludo especial a las nuevas oyentes que nos acompañan. Después de nuestro episodio anterior, estoy muy emocionada de que volvamos a hablar en este día. En este cuarto episodio quiero que profundicemos en entender el origen de lo que provoca que suframos heridas emocionales. Quiero hacerlo porque es importante que podamos entender a profundidad por lo que cada una estamos pasando, no simplemente buscar una solución por encima o, por así decirlo, pasajera. Hola, soy Raquel, bienvenida a Demasiado Sensibles, un espacio donde hablamos de maternidad real, bienestar, emociones y crecimiento personal desde una mirada consciente y cercana. Si escuchaste el episodio anterior, recordarás que venía contándote sobre mi experiencia traumática a la edad de 6 a 7 años. Recordemos que esa experiencia fue demasiado para mí. No entendía muchas cosas que estaba sintiendo y viviendo. Mi compromiso contigo es que tú puedas no sentirte sola y también entender más lo que estás viviendo. Este podcast va dirigido a mujeres desde mamás hasta las que aún no lo son, que han pasado o temen pasar por experiencias como la mía o similares y se sienten incomprendidas. En este podcast profundizaremos el trauma infantil femenino desde varios puntos de vista y cómo eso lo cargamos hasta la edad adulta y nos afecta de muchas formas. ¿Realmente somos tan sensibles? ¿Se ha malinterpretado de dónde viene? ¿Las mujeres realmente somos demasiado sensibles o simplemente llevamos demasiado tiempo siendo incomprendidas? ¿Puede doler tanto y por tanto tiempo que nos afecte a todos los niveles? Como ya habrás notado en mis episodios anteriores, soy creyente en el Señor y creo profundamente en la autoridad de la Biblia. Si analizamos la historia desde Génesis, podemos notar que todo comenzó con un padre. Antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera vida, Dios ya existía, completo, santo y pleno en sí mismo. Por el desbordamiento de su amor perfecto, decidió escribir la historia de la creación. Habló y la tierra fue creada. Y con cada acto de creación dio un paso atrás y dijo: esto es bueno. Pero luego vemos llegar su obra maestra, la humanidad. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. A diferencia de todo lo demás, los hombres y las mujeres fueron hechos a su imagen, con la capacidad de pensar, sentir, crear y amar. Y cuando Dios contempló su creación, después de formar a la humanidad, no solo la llamó buena, la llamó muy buena. Es justamente ahí donde se revela el corazón del Padre. Él no creó por aburrimiento ni por necesidad, creó por amor, porque deseaba formar un mundo en el que pudiera compartirse a sí mismo con sus hijos. Desde el principio el deseo de Dios fue caminar con ellos en perfecta comunión. En el jardín les dio todo lo que Adán y Eva podrían necesitar: propósito, provisión y sobre todo su propia presencia. Su diseño para la familia reflejaba este mismo patrón: un padre que provee, protege y ama, una madre que cuida y apoya, e hijos que prosperan bajo este cuidado. Hermoso, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué sucedió? Ese era el plan perfecto, pero entonces llegó el padre de la mentira para trastornar este diseño. Satanás susurró una mentira que de muchas maneras sigue resonando hasta el día de hoy. Dios te está ocultando algo, no puedes confiar en Él, estarás mejor por tu cuenta. Adán y Eva creyeron a esta mentira, comieron del fruto prohibido y todo cambió. El pecado entró en el mundo y nuestra visión del Padre se distorsionó. La primera herida de la historia de la humanidad fue precisamente una herida paterna, la ruptura entre un creador amoroso y su amada creación. Desde ese momento la humanidad ha tenido dificultades para ver a Dios con claridad. El pecado actúa como una especie de niebla que distorsiona nuestra percepción de quién es Él realmente. Ya no lo vemos como bueno, digno de confianza o cercano. En cambio, proyectamos sobre Él nuestros miedos, nuestra vergüenza y las experiencias dolorosas que hemos vivido. Y aunque el pecado dañó nuestra comprensión de Dios, nunca borró nuestra necesidad de Él. Ese anhelo sigue ahí, un profundo deseo por el amor del Padre para el que fuimos creados. Y mientras ese anhelo no sea satisfecho, seguiremos buscando sustitutos para intentar aliviar ese vacío interior. Podemos tratar de llenarlos con estatus, relaciones, logros, control o placer, pero nada de este mundo puede satisfacer aquello que solo Dios fue destinado a llenar. Entonces, ¿el diseño de Dios fue distorsionado? Sí, tu vida fue diseñada para funcionar con el combustible del amor de Dios. Solo su presencia amorosa puede hacerte vivir y florecer como fuiste creado para hacerlo. Fuimos creados para vivir de su amor, no para ganárnoslo, para descansar en la verdad de que su aceptación no es algo que tenemos que conquistar, sino algo que ya nos ha sido dado.
Vivir para cualquier otra cosa es como intentar llenar el tanque de gasolina de nuestras almas con agua. Simplemente no funciona. Cuando proyectamos en Dios los fracasos o las heridas que nos dejó nuestro Padre terrenal y nos alejamos de su amor perfecto, terminamos buscando afirmación e identidad en todas partes. Buscamos que otras personas, nuestros logros o nuestras circunstancias llenen un vacío que nunca fueron diseñados para llenar. Y así comienza un ciclo de decepción tras otro, porque una persona tras otra, una meta tras otra y una experiencia tras otra terminan quedándose cortas. Ese ciclo solo se rompe cuando la gracia de Dios irrumpe en nuestra historia. ¿Eso afecta a las familias entonces? A través de la familia Dios quiso manifestar su corazón, su creatividad y su propósito para toda la creación. En su sabiduría divina diseñó los roles de madre y padre de una manera maravillosamente distinta. Cada uno refleja aspectos diferentes de su propia naturaleza. Uno no es más importante que el otro, ambos son indispensables. Dios creó al hombre y a la mujer con fortalezas y sensibilidades únicas, pensadas para complementarse, no para competir. Un padre transmite cosas que solo un padre puede transmitir: fortaleza, identidad, provisión, protección y liderazgo. Una madre transmite cosas que solo una madre puede transmitir: cuidado, consuelo, ternura y seguridad en las relaciones. Juntos forman una alianza sagrada, dos partes que unidas reflejan la plenitud del corazón de Dios en la vida de un hijo. Dentro de ese diseño, el papel del padre va mucho más allá de la provisión material. También implica formar el sentido de identidad, propósito y pertenencia de sus hijos. A través de sus palabras, acciones y su presencia, un padre les enseña lo que significa sentirse seguros, capaces y profundamente amados. De la misma manera, la presencia de una madre nutre la seguridad emocional, la empatía y la capacidad de crear vínculos sanos, ayudando a sus hijos a comprender el valor de las relaciones y el cuidado mutuo. Ambos son esenciales, ambos son vitales y ambos formarán parte del diseño perfecto del Padre. Ahora te quiero hacer un resumen de lo que sucedió, pero algo sucedió. La belleza de ese diseño se vio fracturada. Cuando el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, todo lo que Dios había creado se vio afectado. La perfección del jardín fue reemplazada por el dolor de la separación. La armonía entre el Padre y sus hijos se rompió, y esa fractura no solo afectó la relación de la humanidad con Dios, también repercutió en todas nuestras relaciones, incluida la familia. La capacidad de los padres y las madres terrenales para reflejar el carácter de Dios quedó distorsionada. A causa del pecado ya no somos capaces de vivir plenamente según el diseño original de Dios. Incluso nuestras mejores intenciones se quedan cortas. Los padres no siempre logran guiar con amor. Las madres luchan por criar a sus hijos desde la paz. Y los niños muchas veces crecen confundidos acerca de quiénes son y de lo que realmente significa el amor. Por nosotros mismos, nuestros esfuerzos humanos no pueden restaurar lo que se perdió en el Edén. No podemos convertirnos en los padres, los cónyuges, amigos o los seguidores perfectos para los que fuimos creados. La caída no borró nuestro deseo de conexión, pero sí nos dejó incapaces de alcanzarla sin la ayuda de Dios. Pero aquí está la buena noticia: nuestro quebrantamiento no tiene la última palabra. Podemos reconciliarnos con el Padre a través de la obra restauradora y sanadora de Jesús, incluso si el fracaso de nuestros padres terrenales nos ha hecho sentir lejos de Él. El pecado nos convierte a todos en huérfanos, pero la gracia de Dios sana nuestras heridas y nos devuelve a su familia por medio de la fe en el Hijo que vivió y murió por nosotros. Cuando nosotros huimos de Dios, nuestro Padre Celestial envió a nuestro hermano mayor, Jesús, para salir a buscarnos y traernos de vuelta a casa. Raque, ¿por qué nos compartes esto? Mi mayor motivación es que puedas reconocer el origen de tu sufrimiento, así como yo tuve que reconocer el origen del mío y de mi propia historia de traumas, porque cuando logramos identificar la raíz, también tenemos la oportunidad de trabajar en la verdadera solución, tal como me tocó hacerlo a mí. Si no buscamos el origen de las cosas, el camino hacia la sanidad puede volverse mucho más complejo y enredado. En cambio, comprender esto amplía nuestra perspectiva y nos permite investigar más profundamente y buscar ayuda de profesionales que también tomen en cuenta esta dimensión de nuestra historia. No estoy tratando de convertirte a ninguna denominación ni de imponerte mis creencias. Mi único deseo es acercarte a la raíz de la situación y compartir contigo la perspectiva que me ayuda a comprender mi propia historia y a iniciar un proceso de restauración. ¿Esto te ayudó a ti? ¿Qué tanto?
A mí me ayudó muchísimo tomar en cuenta desde el principio el hecho de que el origen de todo radicaba en esto. Comprenderlo me permitió entender que mi papá también venía cargando su propia historia de dolor y de traumas, y que eso influyó en la manera en que fue conmigo cuando yo era niña. Como consecuencia también surgieron mis propias heridas y el dolor emocional que cargué hasta la edad adulta. Con ese entendimiento comencé a orar al Señor pidiéndole la ayuda que necesitaba para poder recuperarme. Empecé a desarrollar una relación más profunda con Él a través de la oración y del estudio de su palabra, y eso transformó profundamente mi vida. Al aprender a confiar en Él y a través de esa relación y de muchas circunstancias que el Señor permitió en mi camino, fue preparándome para trabajar en mi recuperación. Ya siendo adulta, Él ha abierto puertas, ha puesto personas en mi camino, me ha mostrado información y me ha guiado a muchas herramientas que han formado parte de este proceso de restauración. Y precisamente eso es lo que anhelo compartir contigo en los siguientes episodios. Quiero preguntarte algo. ¿Has vivido una experiencia como esta? ¿O nunca habías considerado que el origen de muchas de nuestras heridas pudiera estar aquí y que parte de la solución también tuviera que ver con nuestra vida espiritual y con nuestra relación con Dios? Me encantaría leerte y conocer tu experiencia. En el próximo episodio vamos a hablar sobre las 5 claves para desarrollar una verdadera seguridad emocional. Por años traté de seguir adelante sin entender realmente lo que me había ocurrido, hasta que poco a poco, gracias a Dios, empecé a tratar mi situación y entonces empecé a sanar. Pero no ha sido nada fácil, porque tienes que entender muchas cosas que tu niña no sabía y aprender cosas que nadie te explicó y aún no te habían explicado cuando ya eras grande. Sanar en este caso no fue olvidar, fue entender, fue dejar de minimizar lo que viví, fue aceptar que lo que me pasó sí me afectó y también entender que pedir ayuda no me hacía débil. Sé que hay muchas mujeres sintiéndose así, mujeres que sonríen mientras por dentro están heridas, mujeres que han vivido historias similares, mujeres que sienten demasiado y han aprendido a callarlo para no incomodar a nadie. Aquí vamos a hablar de todo eso. Este no es un espacio para fingir que todo está bien, es un espacio para hablar verdad, para visibilizar lo que muchas viven en silencio y para recordarte algo que quizás necesitas escuchar hoy. No estás sola, no estás exagerando y lo que sientes sí importa. Si te identificas con lo que te he compartido hoy, recuerda que no estás sola, no estás exagerando y lo que sientes importa. Ya sabes que estaré por aquí cada martes, no puedes perderte el próximo episodio. ¿Te gustaría que profundicemos más este tema? Te leo en comentarios. Suscríbete para seguir escuchando temas como este. Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por WhatsApp o por Instagram o envíalas a maternarconraquel.dula@gmail.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook y en Instagram como @maternarconraquel.dula. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Nos vemos el martes. Hasta la próxima.